El 23 de mayo de 2021, exactamente a las 2:47 de la tarde, la doctora Carmen Estrada, profesora de química de 38 años, en el Colegio Ciencias Avanzadas de Monterrey, México, una escuela privada especializada en educación para niños superdotados, donde la colegiatura anual excedía los $30,000, y donde solo el 2% de los aplicantes eran admitidos después de baterías exhaustivas de pruebas de coeficiente intelectual y aptitud académica. Tomó el último sorbo de su té verde de la taza de cerámica azul que mantenía sobre su escritorio durante cada clase. La misma taza que había usado religiosamente durante los 12 años que había enseñado en la institución. La misma taza que esa mañana específica había sido llenada no solo con té y miel como era su costumbre, sino también con exactamente 47 miligramos de ricina pura, una toxina derivada de las semillas de la planta ricino que, cuando es refinada adecuadamente, usando técnicas que normalmente solo químicos profesionales, con equipamiento de laboratorio avanzado conocerían, se convierte en uno de los venenos más letales conocidos por la ciencia. Una sustancia tan potente que una cantidad del tamaño de unos pocos granos de sal es suficiente para matar a un adulto humano en cuestión de días a través de falla multiorgánica irreversible y que esa mañana había sido extraída, purificada y concentrada usando solo equipamiento disponible en el laboratorio de química de 7º grado de la escuela por una estudiante de 11 años llamada Victoria Chen, quien en ese preciso momento estaba sentada en la tercera fila de la clase con su cuaderno de notas abierto en la página, donde había dibujado meticulosamente la estructura molecular de la ricina junto con cálculos precisos de dosificación letal basados en el peso corporal estimado de la doctora. Estrada, observando con ojos oscuros e intensos, detrás de sus lentes de armazón negro, mientras su profesora favorita, la única adulta en la escuela que realmente la había entendido y desafiado intelectualmente durante los 2 años que Victoria había asistido al Colegio Ciencias Avanzadas, comenzaba a experimentar los primeros síntomas de envenenamiento por ricina, un ligero dolor de cabeza que la doctora Estrada atribuyó inicialmente a deshidratación, una sensación sutil de náusea que pensó era porque había saltado el almuerzo para terminar de calificar exámenes. La doctora Estrada continuó enseñando durante los siguientes 23 minutos, explicando los principios de estequiometría a sus estudiantes de 7º grado, todos entre 11 y 12 años, pero todos con coeficientes intelectuales arriba de 145, todos capaces de entender química a nivel universitario a pesar de sus edades, mientras la ricina comenzaba su trabajo devastador dentro de su cuerpo a nivel celular, inhibiendo la síntesis de proteínas en sus células, esencialmente apagando la capacidad de su cuerpo de mantener funciones vitales, un proceso que una vez iniciado es completamente irreversible y 100% fatal, sin importar qué intervención médica se intente. A las 3:10 p.m., la doctora Estrada tuvo que sentarse abruptamente en su silla de escritorio, su rostro visiblemente pálido, su mano yendo a su estómago. «Disculpen, chicos», había dicho con voz que intentaba sonar normal pero que temblaba ligeramente. «No me siento muy bien. Continúen con el problema en la pizarra. Volveré en un minuto». Había salido del aula dirigiéndose al baño de maestros, donde vomitó violentamente durante 8 minutos, expulsando el contenido de su estómago, pero no la ricina que ya había sido absorbida en su torrente sanguíneo y estaba circulando hacia cada órgano de su cuerpo. Cuando la doctora Estrada no regresó después de 15 minutos, los estudiantes comenzaron a preocuparse. Victoria Chen, sin embargo, permaneció perfectamente calmada, continuando a trabajar en los problemas de estequiometría con precisión metódica, anotando cada paso de sus cálculos con letra perfecta, mientras otros estudiantes susurraban entre ellos preguntándose si deberían ir a buscar a otro maestro. Finalmente, a las 3:32 p.m., la directora de la escuela, doctora Patricia Mora, había sido alertada por otro maestro que había encontrado a la doctora Estrada colapsada en el piso del baño, semiconsciente,
vomitando sangre, su cuerpo en shock. Una ambulancia fue llamada. Los estudiantes fueron evacuados del aula de química. Y mientras paramédicos cargaban a la doctora Estrada en una camilla, Victoria Chen había observado desde la ventana del pasillo, con expresión que una compañera de clase describiría después como extrañamente curiosa, como si estuviera observando un experimento interesante en lugar de a nuestra profesora muriendo. La doctora Carmen Estrada fue declarada muerta a las 6:47 a.m. del 26 de mayo de 2021, exactamente 64 horas después de tomar ese último sorbo de té, después de 3 días de agonía en cuidados intensivos, mientras médicos desconcertados intentaban desesperadamente entender por qué todos sus órganos estaban fallando simultáneamente, por qué sus pulmones se llenaban de fluido, por qué su hígado y riñones simplemente dejaban de funcionar, por qué cada intervención que intentaban no lograba nada excepto prolongar su sufrimiento. La causa inicial de muerte fue listada como falla multiorgánica de etiología desconocida, los médicos asumiendo alguna enfermedad rara o infección fulminante que simplemente no habían podido identificar a tiempo nunca, sospechando que la mujer de 38 años, previamente saludable, atlética, sin historial médico de problemas, había sido asesinada por una de sus propias estudiantes de 11 años usando toxina que esa estudiante había fabricado en el mismo laboratorio donde la doctora Estrada había enseñado apasionadamente sobre las maravillas y peligros de la química durante más de una década. Lo que hizo que este caso fuera verdaderamente inolvidable no fue solo que una niña de 11 años había cometido asesinato usando conocimientos científicos avanzados que la mayoría de adultos no poseen. No fue solo la precisión técnica con la que había extraído y purificado uno de los venenos más letales, conocidos usando solo equipamiento escolar básico y plantas que había cultivado secretamente en el jardín de su casa, fue la revelación que vendría semanas después, cuando los investigadores finalmente conectaran los puntos y descubrieran que Victoria Chen no había matado a la doctora Estrada por rabia o venganza o cualquier motivo emocional comprensible, sino por algo mucho más frío, mucho más calculado, mucho más perturbador. Había matado a su profesora favorita, la persona que más la había apoyado académicamente, simplemente para probar que podía hacerlo, para demostrar que su inteligencia excepcional le permitía cometer el crimen perfecto, para validar su creencia de que era tan superior intelectualmente que las reglas morales que aplicaban a personas ordinarias no aplicaban a ella, que podía literalmente salirse con la suya, con asesinato, porque su mente de 11 años operaba a niveles que la policía, los investigadores forenses, incluso otros científicos, nunca podrían alcanzar. En su diario personal recuperado por detectives semanas después del descubrimiento inicial de la ricina en el sistema de la doctora Estrada, Victoria había escrito con su letra cuidadosa de niña de 11 años. Experimento completo. Hipótesis. Puedo sintetizar toxina letal usando solo recursos disponibles en laboratorio escolar y administrarla sin detección. Resultado, exitoso. Sujeto, D. Experimentó síntomas consistentes con literatura médica sobre envenenamiento por ricina. Muerte ocurrió dentro del marco temporal predicho, 48-72 horas. Ninguna evidencia física conectándome al evento. Investigadores médicos completamente desconcertados sobre causa de muerte. Conclusión. Mi inteligencia es suficiente para ejecutar plan perfecto. Próximo experimento. Determinar si puedo replicar éxito o si fue suerte estadística. Requiere sujeto adicional, considerando opciones. La existencia de ese diario, con sus 47 páginas de documentación meticulosa sobre cómo Victoria había planeado el asesinato durante 3 meses, cómo había investigado toxinas diversas, antes de decidirse por ricina, por su letalidad combinada con dificultad de detección, cómo había cultivado las plantas de ricino, en macetas escondidas en el armario de su habitación, bajo luces de crecimiento que había construido usando tutoriales de YouTube, cómo había usado equipamiento del laboratorio escolar durante horas de almuerzo,
cuando el laboratorio estaba vacío para extraer las toxinas de las semillas usando proceso de múltiples pasos que requería comprensión de química orgánica a nivel de posgrado, como había cronometrado precisamente cuándo agregar la ricina a la taza de té de la doctora Estrada durante los 4 minutos, cuando la profesora siempre salía del aula para usar el baño. Entre las clases de la mañana, dejaría a todos los involucrados en el caso con escalofríos que durarían años, porque este no era diario de niña de 11 años normal, con pensamientos sobre crushes escolares y amistades, y sueños sobre el futuro. Era documento científico, escrito con desapego clínico, de investigador profesional, documentando experimento de laboratorio. Excepto que el experimento había sido matar a un ser humano, y el investigador era una niña que acababa de terminar 6º grado y cuya foto en el anuario escolar la mostraba sonriendo con brackets metálicos en sus dientes, sosteniendo un trofeo de ciencias que había ganado en competencia regional apenas 2 meses antes de cometer asesinato. Victoria Chen casi se sale con la suya. Si no hubiera sido por su propia arrogancia intelectual, su necesidad de documentar su experimento, con precisión científica, en un diario que nunca planeó mostrar a nadie, pero que no podía resistirse a escribir porque ¿qué valor tiene un descubrimiento científico si no es documentado apropiadamente? Victoria habría permanecido completamente fuera del radar de investigadores que inicialmente trataron la muerte de la doctora Estrada como tragedia médica inexplicable. Pero Victoria había cometido un error crucial que desmentía su creencia en su propia superioridad. Había asumido que su habitación era completamente privada, que sus padres nunca buscarían en sus pertenencias, que el diario escondido bajo su colchón permanecería sin descubrir para siempre. No había considerado que su madre, preocupada por el comportamiento cada vez más retraído de Victoria, en las semanas después de la muerte de la doctora Estrada, buscaría en su habitación buscando pistas sobre qué estaba molestando a su hija, y encontraría el diario que transformaría la muerte misteriosa de una profesora querida en uno de los casos de asesinato juvenil más perturbadores en la historia de México. Antes de revelar exactamente cómo los investigadores confirmaron que Victoria Chen, niña de 11 años con coeficiente intelectual de 167, ubicándola en el percentil 99.99, había efectivamente fabricado ricina pura en un laboratorio escolar y había asesinado premeditadamente a su profesora favorita, que antes de explorar el debate que consumiría a la nación sobre si una niña tan joven podía formar verdadera intención criminal, o era simplemente víctima de su propia inteligencia, no templada por desarrollo emocional y moral apropiado, necesitas entender quién era Victoria Chen antes de convertirse en la asesina más joven y más brillante que México había visto, y cómo una niña que todos describían como pequeña genio, destinada a grandes cosas en ciencia, se convirtió en alguien capaz de matar a la persona que más la había apoyado simplemente para probar un punto sobre su propia superioridad intelectual. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún caso. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué piensas sobre niños superdotados y responsabilidad moral. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias como esta. Ahora vamos al caso completo. Acto 1. La niña genio. Victoria Michelle Chen nació el 12 de febrero de 2010 en Monterrey, México, hija única de David Chen, ingeniero de software de 36 años, nacido en Taiwán que había emigrado a México para trabajar en la creciente industria tecnológica del país, y de Ana María Flores de Chen, matemática de 34 años y profesora universitaria especializada en teoría de números. Desde antes de su nacimiento, Victoria estaba destinada a ser excepcional, al menos genéticamente. Ambos padres tenían coeficientes intelectuales arriba de 140. David tenía PhD en Ciencias de la Computación del MIT. Ana tenía PhD en Matemáticas de UNAM. Sus conversaciones en casa, incluso antes de que Victoria naciera, eran sobre algoritmos complejos, problemas matemáticos no resueltos, los límites del conocimiento humano. Cuando Victoria nació,
David y Ana estaban emocionados, pero también conscientes de investigaciones que mostraban que inteligencia tiene componente genético fuerte. Decidieron desde el principio que proporcionarían a su hija cada oportunidad posible para desarrollar su potencial intelectual al máximo, sin empujarla necesariamente, solo creando ambiente rico en estímulo cognitivo y viendo qué pasaba naturalmente. Lo que pasó naturalmente fue nada menos que extraordinario. Victoria alcanzó cada hito de desarrollo temprano meses antes del promedio. A los 6 meses decía palabras simples. A los 12 meses formaba oraciones de 3 palabras. A los 18 meses tenía vocabulario de más de 500 palabras en español e inglés. Era perfectamente bilingüe gracias a David hablándole solo en inglés y Ana solo en español desde nacimiento. A los 2 años podía contar hasta 100 y reconocía números escritos hasta 1000. A los 3 años estaba leyendo libros diseñados para niños de 7-8 años. A los 4 años estaba resolviendo problemas de álgebra básica que Ana le mostraba por diversión. David y Ana estaban asombrados, pero también ligeramente preocupados. Sabían que niños extremadamente inteligentes frecuentemente tenían dificultades sociales y emocionales. Consultaron con psicólogo infantil especializado en niños superdotados, Dr. Roberto Méndez, quien evaluó a Victoria cuando tenía 4 años y medio. Su coeficiente intelectual medido en esa evaluación inicial fue 152, colocándola en el percentil 99.9. Su hija es profundamente dotada, el Dr. Méndez había dicho, pero necesita entender que su desarrollo cognitivo está años adelante de su desarrollo emocional. Intelectualmente, opera a nivel de niño de 8-9 años. Emocionalmente, todavía es una niña de 4 años. Esa asincronía puede crear desafíos. El Dr. Méndez había recomendado educación especializada, preferiblemente con otros niños superdotados, y énfasis en desarrollo de inteligencia emocional, además de intelectual. No solo alimenten su mente, había advertido. Alimenten su corazón también. Enséñenle empatía, compasión, cómo conectarse con otros. De lo contrario, arriesgan criar a alguien brillante pero emocionalmente árido. David y Ana habían tomado este consejo en serio, al menos inicialmente. Inscribieron a Victoria en preescolar Montessori, que enfatizaba desarrollo holístico. La animaron a jugar con otros niños, aunque Victoria mostraba poco interés, prefiriendo libros a compañeros. Intentaron enseñarle sobre emociones, usando tarjetas con caras mostrando diferentes sentimientos, preguntándole cómo pensaba que otros se sentían en diferentes situaciones. Pero había un problema fundamental, que ni David ni Ana reconocían completamente, porque ninguno de los dos era particularmente hábil emocionalmente ellos mismos. Ambos eran personas altamente analíticas, que habían pasado sus vidas en campos de ciencia pura, donde todo podía ser reducido a ecuaciones, lógica, razonamiento. Sus conversaciones en casa eran casi puramente intelectuales. Raramente hablaban sobre sentimientos. Cuando Ana estaba molesta, lo procesaba sola. Cuando David estaba frustrado, se sumergía en trabajo. Modelaban para Victoria exactamente el tipo de desapego emocional que el Dr. Méndez había advertido contra. Y Victoria, absorbiendo todo en su ambiente como niños superdotados hacen, aprendió rápidamente que inteligencia era lo único que realmente importaba en su familia, que ser inteligente era cómo obtenías aprobación, atención, amor. Cuando resolvía problema matemático difícil, sus padres brillaban de orgullo. Cuando expresaba frustración o tristeza, ellos parecían incómodos, cambiaban el tema a algo intelectual. Para cuando Victoria entró a primero de primaria a los 5 años, un año temprano porque las pruebas mostraban que estaba lista académicamente, ya había internalizado la lección que definiría su desarrollo. Tu valor está en tu inteligencia. Las emociones son debilidades irrelevantes. Las personas son interesantes solo en medida en que son intelectualmente estimulantes. Victoria fue colocada en programa para superdotados en escuela pública local inicialmente, pero incluso ese programa no era suficiente.
Estaba 3 o 4 años adelante de sus compañeros de clase académicamente. Se aburría constantemente. Los maestros, a pesar de sus mejores intenciones, no sabían cómo desafiarla apropiadamente. Para segundo grado, David y Ana comenzaron a considerar opciones alternativas. Fue entonces cuando descubrieron el Colegio Ciencias Avanzadas de Monterrey, escuela privada especializada exclusivamente en niños con coeficientes intelectuales arriba de 145. La escuela había sido fundada en 2005 por consorcio de profesores universitarios y empresarios tecnológicos que creían que México estaba desperdiciando su talento más brillante por falta de educación apropiada para superdotados. El currículum del colegio era diseñado para desafiar incluso a las mentes más brillantes. Estudiantes de tercer grado estudiaban álgebra, estudiantes de quinto grado estudiaban cálculo, estudiantes de secundaria tomaban cursos de nivel universitario en física cuántica, química orgánica, programación avanzada. Victoria fue evaluada para admisión cuando tenía 7 años, aplicando para cuarto grado, a pesar de que por edad debería estar en segundo. Su coeficiente intelectual había sido reevaluado a 162. Sus conocimientos de matemáticas estaban a nivel de estudiante de secundaria. Su comprensión de lectura estaba a nivel universitario. Fue aceptada inmediatamente, una de solo 12 estudiantes admitidos ese año de más de 400 aplicantes. El Colegio Ciencias Avanzadas transformó la vida académica de Victoria. Finalmente estaba rodeada de compañeros que eran al menos cercanos a su nivel intelectual. Finalmente tenía maestros con PhDs que podían realmente enseñarle cosas nuevas, en lugar de simplemente darle busy work mientras enseñaban al resto de la clase. Finalmente era desafiada, estimulada, forzada a trabajar duro por primera vez en su vida. Pero socialmente, Victoria seguía luchando. Incluso entre otros niños superdotados era diferente, más fría, más distante. Mientras otros niños formaban amistades, Victoria permanecía solitaria, interactuando con compañeros solo cuando proyectos grupales lo requerían. Comía sola en el almuerzo, leyendo journals científicos que había descargado. Pasaba recreos en la biblioteca o el laboratorio en lugar de afuera jugando. Sus maestros notaban esto, pero asumían que era solo introversión, que algunos niños prefieren soledad, especialmente superdotados que frecuentemente se sienten alienados incluso de sus pares intelectuales. Lo que los maestros no notaban, porque Victoria era experta escondiéndolo, era que no solo prefería la soledad, era que genuinamente no sentía conexión con otros seres humanos. No los odiaba, simplemente no los encontraba particularmente interesantes o importantes, excepto como objetos de estudio. Observaba a otros estudiantes como un entomólogo observaría insectos, catalogando sus comportamientos, sus patrones emocionales, sus motivaciones, pero sin sentir verdadera empatía o conexión. Había un test psicológico llamado Reading the Mind in the Eyes, que mide habilidad de reconocer emociones mirando solo los ojos de alguien. Victoria había tomado ese test durante una evaluación psicológica de rutina en quinto grado. Puntuó en el percentil 12, significativamente debajo del promedio, indicando dificultad severa reconociendo estados emocionales de otros. Pero porque era tan inteligente, había aprendido a compensar. Había memorizado qué expresiones faciales correspondían a qué emociones. Había estudiado normas sociales como si fueran fórmulas matemáticas. Había desarrollado habilidad de imitar comportamiento socialmente apropiado, incluso cuando no sentía las emociones correspondientes internamente. El psicólogo que revisó sus resultados había notado la discrepancia entre su inteligencia verbal, matemática excepcional, y su inteligencia emocional deficiente, y había recomendado terapia enfocada en desarrollo de empatía. Pero David y Ana, ambos ellos mismos en el espectro de baja empatía, aunque funcionales, no habían visto esto como problema preocupante. Es solo cómo son algunas personas, David había dicho. Yo tampoco soy muy emocional. Salí bien. Pero David, aunque no particularmente empático,
Al menos tenía límites morales internalizados, sentido de correcto e incorrecto que había absorbido durante su crianza. Una línea que nunca cruzaría sin importar qué. Victoria, criada en ambiente donde moralidad raramente era discutida explícitamente, porque sus padres asumían que era obvia, donde único valor enfatizado consistentemente era inteligencia, estaba desarrollando sin estructura ética robusta. Entendía intelectualmente conceptos de bien y mal. Podía discutir filosofía moral a nivel sofisticado, pero no sentía obligación moral internamente. Cuando Victoria tenía 9 años y estaba en 6º grado en el Colegio Ciencias Avanzadas, ocurrió un incidente que debería haber sido señal de alarma masiva, pero que fue racionalizado por todos los involucrados. La mascota del aula de biología, un hámster llamado Señor Bigotes, que los estudiantes cuidaban por turnos, fue encontrado muerto en su jaula. El veterinario que examinó el cuerpo determinó que había sido envenenado con algo, probablemente sustancia química del laboratorio. La maestra de biología, preocupada, había preguntado a la clase si alguien sabía algo. Victoria había levantado su mano. «Fue un experimento», había dicho con voz completamente calmada. Quería ver cuánto acetaminofén se necesitaba para causar falla hepática en mamífero pequeño. Calculé la dosis basándome en su peso corporal. Los resultados confirmaron mi hipótesis. La maestra había quedado atónita. Llamó a los padres de Victoria inmediatamente, pero David y Ana, en lugar de estar horrorizados de que su hija de 9 años había matado deliberadamente a un animal para satisfacer curiosidad científica, habían estado más impresionados por su metodología. Obviamente, matar la mascota de la clase estuvo mal, Ana había dicho a la directora. Y hablaremos con Victoria sobre respetar la vida y seguir reglas, pero tienen que admirar su rigor científico. A los 9 años, está haciendo experimentación legítima. Victoria fue suspendida por una semana. Se le requirió escribir carta de disculpa a la clase. Pero no hubo terapia obligatoria, no hubo evaluación psiquiátrica profunda, no hubo intervención real en el desarrollo moral claramente distorsionado de una niña que veía matar un animal vivo como simplemente experimentación científica. La carta de disculpa que Victoria escribió fue perfectamente redactada, expresando remordimiento apropiado, prometiendo nunca repetir tal comportamiento, mostrando comprensión de por qué estaba mal. Pero era completamente vacía. Victoria había escrito lo que sabía que adultos querían escuchar, usando su inteligencia superior para manipular la situación, mientras internamente no sentía remordimiento genuino, solo molestia, de que su experimento había sido interrumpido antes de poder documentar completamente los resultados. Y aquí estaba la semilla de lo que vendría. Victoria aprendió que podía hacer básicamente cualquier cosa siempre que fuera lo suficientemente inteligente para no ser atrapada, o si era atrapada lo suficientemente inteligente para decir las cosas correctas para minimizar consecuencias. Las reglas, descubrió, solo aplicaban a personas que no eran lo suficientemente inteligentes para navegar alrededor de ellas. Cuando Victoria comenzó 7º grado en septiembre de 2020 a los 10 años, conoció a la doctora Carmen Estrada, quien se convertiría en la primera víctima humana de su brillantez distorsionada. La doctora Dara Estrada era profesora de química relativamente nueva en el Colegio Ciencias Avanzadas, habiendo sido reclutada de una posición de investigación en universidad, porque la escuela necesitaba desesperadamente maestro de ciencias que pudiera desafiar verdaderamente a sus estudiantes más brillantes, y la doctora Estrada era perfecta para el rol. Tenía PhD en química orgánica, había publicado investigación en journals prestigiosos y tenía pasión genuina por enseñar que hacía sus clases eléctricas. Victoria quedó fascinada con la doctora Estrada inmediatamente, no emocionalmente sino intelectualmente. Finalmente, había encontrado a alguien que sabía más que ella sobre tema que le interesaba profundamente. La química, con sus reglas precisas, sus reacciones predecibles, su poder de transformar materia, resonaba con la mente de Victoria de formas que ninguna otra materia lo había hecho. La doctora Estrada, por su parte,
Reconoció inmediatamente que Victoria era estudiante excepcional, incluso entre los superdotados del colegio. Victoria absorbía conceptos complejos instantáneamente, hacía preguntas que mostraban comprensión profunda, completaba experimentos de laboratorio con precisión que rivalizaba con estudiantes de posgrado. La doctora Estrada comenzó a dar a Victoria trabajo adicional, proyectos independientes, acceso al laboratorio durante horas de almuerzo, para que pudiera explorar experimentos más allá del currículum estándar. Desarrollaron relación que superficialmente parecía mentoría hermosa. Profesora dedicada, nutriendo talento excepcional de estudiante brillante. La doctora Estrada pasaba horas extras con Victoria, respondiendo sus preguntas interminables, explicando conceptos avanzados, compartiendo su propia pasión por química. Victoria, quien raramente mostraba emoción fuerte sobre nada, parecía genuinamente entusiasmada durante estas sesiones. Pero lo que la doctora Estrada no entendía, lo que nadie entendía, era que para Victoria esta relación no era sobre conexión personal o gratitud o afecto. Era puramente transaccional. La doctora Estrada era útil como fuente de conocimiento. Proporcionaba acceso a equipamiento y materiales que Victoria quería, pero como persona, como ser humano con sentimientos y vida propia, Victoria no la valoraba más que había valorado al hámster señor Bigotes. En marzo de 2021, algo cambió en la mente de Victoria. Había estado leyendo sobre asesinos inteligentes en historia, casos donde personas brillantes habían cometido crímenes perfectos o crímenes que permanecieron sin resolver durante años. Quedó fascinada no por la violencia, sino por el desafío intelectual. ¿Podría alguien verdaderamente inteligente cometer el crimen perfecto? Todos los casos que leía involucraban adultos. ¿Podría un niño hacerlo? ¿Podría ella hacerlo? La idea comenzó como pensamiento abstracto, ejercicio intelectual teórico, pero mientras más reflexionaba sobre ello, más se convertía en algo que necesitaba probar, no por rabia o necesidad emocional, sino simplemente como validación definitiva de su superioridad intelectual. Si podía planear y ejecutar asesinato perfecto a los 11 años, probaría de una vez por todas que no era solo inteligente, era extraordinaria de formas que el mundo necesitaba reconocer. La pregunta era, ¿quién sería su sujeto de prueba? Necesitaba ser alguien a quien tuviera acceso, cuya rutina conociera bien, cuya muerte no levantaría sospecha inmediata sobre ella. Y mientras consideraba opciones, llegó a conclusión que haría que este caso fuera tan particularmente perturbador. La mejor opción era la doctora Estrada, no porque Victoria la odiara. De hecho, si Victoria era capaz de algo cercano a respeto, lo sentía por la doctora Estrada, pero precisamente por eso era el sujeto perfecto. Nadie sospecharía jamás que una estudiante mataría a la profesora que la había apoyado tanto. El shock mismo de tal traición sería parte de la perfección del crimen. Y prácticamente, la doctora Estrada le daba acceso irrestricto al laboratorio de química, donde tendría todos los materiales que necesitaba. En abril de 2021, Victoria comenzó a planear seriamente lo que llamaba en su mente el experimento. No pensaba en ello como asesinato. Esa palabra llevaba connotaciones morales que no resonaban con ella. Era un experimento, un test de su hipótesis de que su inteligencia era suficiente para permitirle violar la ley más fundamental, matar a otro ser humano y escapar completamente de consecuencias. Pasó semanas investigando métodos. Consideró venenos diversos, arsénico, demasiado fácil de detectar en autopsia, cianuro, actúa demasiado rápido, levantaría sospecha inmediata, monóxido de carbono, difícil de administrar sin levantar preguntas. Finalmente decidió en ricina después de leer en Journal Toxicológico sobre sus propiedades únicas. Extremadamente letal, difícil de detectar en análisis toxicológicos, estándar síntomas que imitan enfermedad natural y, crucialmente, podía ser fabricada relativamente fácilmente de plantas de ricino comunes. Victoria ordenó semillas de ricino en línea usando la tarjeta de crédito de su madre, diciéndole que era para proyecto de botánica.
Plantó las semillas en macetas que escondió en su armario, usando luces de crecimiento LED, que construyó siguiendo tutoriales en línea. En 3 semanas, tenía plantas maduras produciendo las semillas que contienen ricina. El proceso de extracción y purificación era complejo, requiriendo múltiples pasos químicos que normalmente solo personas con entrenamiento avanzado conocerían. Pero Victoria tenía acceso al laboratorio de química, a equipamiento de destilación, centrífugas, reactivos necesarios. Durante hora de almuerzo, cuando el laboratorio estaba vacío, trabajaba metódicamente, siguiendo protocolos que había investigado en journals académicos, modificando técnicas para trabajar con equipamiento disponible. Le tomó 3 semanas completar el proceso. Al final tenía vial pequeño, con aproximadamente 200 miligramos de ricina casi pura, polvo blanco que parecía completamente inocuo, pero que contenía suficiente toxina para matar a 50 personas adultas. Había documentado cada paso en su diario, anotaciones precisas con mediciones exactas, observaciones sobre qué técnicas funcionaron mejor, ajustes que hizo en el proceso. El 20 de mayo de 2021, Victoria calculó la dosis exacta necesitada basándose en el peso estimado de la doctora Estrada. 47 miligramos, suficiente para asegurar letalidad, pero no tanto que creara síntomas sospechosamente severos que pudieran alertar inmediatamente a médicos sobre envenenamiento. Transfirió el polvo a pequeño sobre que guardó en su mochila, esperando la oportunidad perfecta. La oportunidad llegó el 23 de mayo. Victoria sabía que la doctora Estrada siempre dejaba su taza de té en su escritorio durante los 4 minutos entre las 2 clases de la mañana cuando iba al baño. Victoria se ofreció como voluntaria para quedarse durante el receso para limpiar el equipamiento de laboratorio del experimento anterior. Cuando la doctora Estrada salió y el aula estaba vacía, Victoria había caminado calmadamente al escritorio de la profesora, había vertido el contenido completo del sobre en el té, había agitado la taza brevemente para disolver el polvo y había regresado a limpiar equipamiento como si nada hubiera pasado. Cuando la doctora Estrada regresó y tomó ese sorbo fatal a las 2:47 p.m., Victoria estaba en su asiento en la tercera fila, observando con fascinación científica mientras su experimento comenzaba. En su diario esa noche escribiría: fase de administración completa. Sujeto consumió toxina sin detectar alteración en sabor u olor. Ahora esperar 48-72 horas para confirmar efectividad de dosis. Me siento curiosa sobre progresión de síntomas. Será interesante observar si realidad coincide con literatura médica. No había culpa. No había miedo. No había siquiera verdadera emoción. Solo curiosidad científica sobre resultados de su experimento. Una niña de 11 años con coeficiente intelectual de 167 observando con desapego clínico mientras su profesora favorita era lentamente envenenada por su propia brillantez distorsionada, que ningún adulto había logrado templar con desarrollo moral apropiado. Acto 2. El descubrimiento y la investigación. Los 3 días que la doctora Carmen Estrada pasó en cuidados intensivos fueron agonizantes para todos los involucrados. Sus médicos, desconcertados por el deterioro rápido de una mujer previamente saludable, intentaron cada intervención imaginable. Diálisis renal cuando sus riñones comenzaron a fallar. Ventilación mecánica cuando sus pulmones se llenaron de fluido. Transfusiones de sangre cuando su hígado dejó de producir factores de coagulación apropiadamente. Pero cada tratamiento era inútil contra la ricina, que había inhibido irreversiblemente la síntesis de proteínas a nivel celular en cada órgano de su cuerpo. Durante esos 3 días, Victoria Chen visitó el hospital 2 veces con otros estudiantes y maestros del Colegio Ciencias Avanzadas que querían mostrar apoyo. Se paró junto a la cama de la doctora Estrada, observando los monitores, los tubos, el cuerpo de su profesora cerrándose lentamente. Otros estudiantes lloraban. Victoria permanecía perfectamente calmada, ocasionalmente haciendo preguntas técnicas a las enfermeras sobre qué hacían los diferentes medicamentos,
qué significaban las lecturas en los monitores. Una enfermera comentaría después que la niña parecía más interesada en el equipamiento médico que en la persona muriendo. En su diario, Victoria documentó estas visitas con desapego clínico. Día 2 después de administración, sujeto en UCI, falla multiorgánica progresando como predicho. Médicos intentan intervenciones diversas, todas inefectivas como esperado. Interesante observar cómo sistema médico es completamente impotente contra toxina bien elegida. Validación de selección de ricina sobre otros venenos considerados. La doctora Estrada murió a las 6:47 am del 26 de mayo de 2021. Su esposo, doctor Miguel Estrada, estaba a su lado, sosteniendo su mano mientras ella tomaba su último aliento. Los médicos, frustrados por su incapacidad de salvarla, ordenaron autopsia completa, esperando que al menos proporcionara respuestas sobre qué había matado a esta mujer de 38 años en menos de 72 horas. La autopsia fue realizada por el doctor Javier Mendoza, médico forense con 28 años de experiencia en el Instituto de Ciencias Forenses de Nuevo León. Lo que encontró fue consistente con envenenamiento severo, daño extenso a hígado, riñones, pulmones, tracto gastrointestinal. Pero identificar el agente específico era más difícil. Los análisis toxicológicos estándar no mostraron nada. No había arsénico, no había cianuro, no había opioides, no había ninguna de las sustancias que típicamente aparecen en casos de envenenamiento. Pero el doctor Mendoza había visto un caso de envenenamiento por ricina años antes, y el patrón de daño de órganos le parecía familiar. Ordenó prueba especializada específicamente para ricina, un análisis que solo unos pocos laboratorios en México podían realizar y que tomaba varios días. El 2 de junio de 2021, una semana después de la muerte de la doctora Estrada, los resultados confirmaron sus sospechas. Ricina pura en niveles que indicaban dosificación intencional, no exposición accidental. Esto transformó inmediatamente el caso de muerte por causas naturales desconocidas a homicidio. El detective Marco Delgado de la Unidad de Homicidios de Monterrey fue asignado para investigar. Su primera pregunta al doctor Mendoza fue: ¿dónde alguien obtiene ricina? ¿Es algo que puede comprarse? El doctor Mendoza explicó que la ricina no se vende comercialmente, pero que puede ser extraída de semillas de ricino, plantas ornamentales relativamente comunes. Sin embargo, añadió, extraer y purificar ricina en concentraciones letales requiere conocimiento químico avanzado y acceso a equipamiento de laboratorio. No es algo que persona promedio podría hacer en su cocina. Estamos buscando a alguien con entrenamiento en química, probablemente nivel universitario o superior. El detective Delgado comenzó a investigar la vida de la doctora Estrada, buscando a alguien con motivo para matarla. Entrevistó a su esposo, quien estaba devastado pero proporcionó coartada sólida. Había estado en conferencia académica en Ciudad de México desde el 21 de mayo, 2 días antes de que su esposa fuera envenenada. Entrevistó a colegas en el Colegio Ciencias Avanzadas. Todos describían a la doctora Estrada como amada universalmente, apasionada sobre enseñanza, sin conflictos conocidos con nadie. ¿Algún estudiante que tuviera problemas con ella?, preguntó el detective. ¿Alguien a quien ella reprobó? ¿Alguien que estuviera molesto con ella? La directora doctora Mora había negado con la cabeza. Carmen no reprobaba a estudiantes, y si alguien estaba luchando, ella pasaba horas extras ayudándolos. Nuestros estudiantes la adoraban. El detective Delgado estaba perplejo. ¿Quién con conocimientos de química avanzada querría matar a una profesora universalmente querida? Comenzó a revisar personal del colegio con formación en química. Investigó técnicos de laboratorio, otros profesores de ciencias. Todos tenían coartadas, ninguno tenía motivo aparente. Mientras tanto, el 5 de junio de 2021, 13 días después de la muerte de la doctora Estrada, algo sucedió en la casa de la familia Chen que cambiaría completamente la dirección de la investigación. Ana María, la madre de Victoria, estaba preocupada por su hija.
Desde la muerte de la doctora Estrada, Victoria había estado incluso más retraída que lo usual. Pasaba horas en su habitación con la puerta cerrada. Cuando Ana preguntaba si estaba bien, Victoria respondía con monosílabos. Ana había atribuido esto inicialmente a duelo, aunque Victoria nunca había sido particularmente emocional. Pero después de 2 semanas de este comportamiento, decidió que necesitaba intervenir. Esa tarde, mientras Victoria estaba en sesión de tutoría de matemáticas avanzadas, Ana entró a su habitación para buscar pistas sobre qué estaba molestando a su hija. Revisó su escritorio, encontrando solo tareas escolares y notas de clase meticulosamente organizadas. Revisó su closet, encontrando las macetas con plantas de ricino que Ana no reconoció como inusuales, porque había muchas plantas en la casa. Y entonces, movida por instinto maternal que ni ella misma podía explicar, revisó debajo del colchón de Victoria. Encontró el diario. Era cuaderno simple de composición, portada negra sin decoración. Ana lo abrió esperando encontrar pensamientos típicos de niña de 11 años. En cambio, encontró 47 páginas de documentación científica sobre cómo planear y ejecutar asesinato perfecto. Ana leyó la primera página, luego la segunda. Para la 5ª página sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el cuaderno. Para la 10ª página estaba llorando. Para la 20ª página había corrido al baño para vomitar, y cuando terminó de leer todo sentada en el piso del baño de su casa, con su espalda contra la pared fría, sosteniendo el diario de su hija de 11 años, que documentaba meticulosamente cómo había envenenado a su profesora favorita, Ana María Flores de Chen, experimentó algo que ninguna madre debería experimentar: la realización absoluta de que su hija, el bebé que había cargado, amamantado, amado, con cada fibra de su ser durante 11 años, era un monstruo que ella había fallado completamente en reconocer. Ana llamó a David inmediatamente. «Necesitas venir a casa, ahora». «No puedo. Es sobre Victoria. Solo ven». David, escuchando el pánico en la voz de su esposa, salió de su oficina sin explicación y manejó a casa en 23 minutos, violando múltiples límites de velocidad. Cuando llegó, Ana le entregó el diario sin palabras. David leyó, y mientras leía, su rostro pasó de confusión a incredulidad a horror. Como científico, reconoció inmediatamente la sofisticación técnica de lo que Victoria había logrado. El proceso de extracción de ricina que había documentado era químicamente sólido, mostraba comprensión de conceptos que muchos estudiantes universitarios de química no dominaban. Pero como padre estaba completamente destrozado. «Esto no puede ser real», susurró. «Victoria es solo una niña. Tiene 11 años. Esto tiene que ser, no sé, algún tipo de historia de ficción que escribió. Fantasía». Pero Ana señaló las fechas, los detalles específicos sobre la doctora Estrada, las observaciones sobre síntomas que Victoria había presenciado durante las visitas al hospital. «David, ella la mató. Nuestra hija mató a su profesora, y lo documentó como si fuera experimento de laboratorio escolar». David y Ana enfrentaron la decisión más imposible de sus vidas. ¿Confrontaban a Victoria primero? ¿Destruían la evidencia para proteger a su hija? ¿Llamaban a abogado? David, cuya mente analítica había servido bien toda su vida, encontró imposible procesar esto con lógica. Ana, cuyo instinto maternal gritaba que protegiera a su bebé, sabía simultáneamente que no podían esconder esto. Finalmente, después de 2 horas de debate agonizante, llegaron a la misma conclusión que los padres de Mateo Salazar habían alcanzado meses antes en caso diferente. Tenían que llamar a la policía. «Si no lo hacemos», David dijo con voz rota, «¿qué somos? ¿Qué tipo de personas protegen a asesino, incluso si ese asesino es nuestra hija? Y más importante». Señaló la última sección del diario donde Victoria había escrito sobre próximo experimento y considerar opciones para sujeto adicional. «Ella va a hacerlo de nuevo. Esto no fue crimen de pasión, fue experimento, y científicos repiten experimentos exitosos». Llamaron al detective Delgado a las 7:34 p.m. del 5 de junio.
Cuando explicaron brevemente por teléfono lo que habían encontrado, hubo silencio largo en la línea. Finalmente el detective habló. «¿Me están diciendo que su hija de 11 años envenenó a su profesora con ricina y documentó todo en un diario?» «Sí», Ana sollozó. «Lea usted mismo. Está todo aquí. Cómo cultivó las plantas, cómo extrajo la toxina, cuándo la administró. Todo». El detective Delgado llegó a la casa de los Chen 40 minutos después con otro detective y especialista forense. Con guantes, tomó el diario, comenzó a leer. Su expresión se volvió más sombría con cada página. Esto es confesión completa. Más que eso es manual de instrucciones. Levantó la vista hacia David y Ana. ¿Dónde está su hija ahora? En su habitación, David dijo. No le dijimos nada, está haciendo tarea, creo. Necesito hablar con ella. Por ley, como menor, ustedes pueden estar presentes. ¿Entienden que lo que digan puede ser usado en corte? David y Ana asintieron, todavía en estado de shock. El detective Delgado subió las escaleras, tocó la puerta de la habitación de Victoria. ¿Victoria? Soy el detective Delgado de la policía de Monterrey. Necesito hablar contigo. Victoria abrió la puerta. Vio al detective. Vio el diario en su mano enguantada y su expresión no cambió. No mostró sorpresa, miedo o culpa, solo ligera curiosidad. «Encontraste mi documentación», dijo con voz monótona. «Calculé probabilidad de 23% de que fuera descubierta dentro de primer mes. Estaba dentro de parámetros esperados». El detective Delgado, veterano de 15 años que había interrogado a criminales endurecidos, sintió escalofrío recorrer su columna. Esta niña de 11 años, que le llegaba apenas al pecho, que tenía brackets en sus dientes, que llevaba pijama con estampado de moléculas químicas, acababa de admitir asesinato, con el mismo tono casual que usaría para discutir el clima. Victoria fue llevada a la estación de policía. Por ley, como menor de 12 años, no podía ser formalmente arrestada de la misma manera que adulto, pero podía ser detenida para interrogatorio con padres presentes. En sala de interrogatorios especialmente diseñada para menores, con sus padres devastados sentados a su lado y abogado de oficio presente, como requerían las leyes de protección de menores, Victoria Chen confesó todo. Habló durante 3 horas, con claridad y precisión que asombraba a todos en la sala. Describió cada paso de su planificación. Explicó por qué había elegido ricina sobre otros venenos. Detalló el proceso de extracción con lenguaje técnico que el detective tuvo que verificar después con químico forense. Describió cómo había cronometrado la administración perfectamente, y cuando el detective Delgado le preguntó la pregunta crucial, «Victoria, ¿por qué mataste a la doctora Estrada? ¿Te hizo algo? ¿Estabas enojada con ella?» Victoria había inclinado su cabeza considerando la pregunta. No estaba enojada. De hecho, la respetaba intelectualmente más que a cualquier otro adulto que conozco. Por eso era el sujeto perfecto. Nadie sospecharía que yo la mataría precisamente porque ella había sido amable conmigo. Eso hacía el experimento más válido. ¿Experimento? El detective apenas podía creer lo que escuchaba. Victoria, mataste a un ser humano. Eso no es un experimento, es asesinato. Entiendo que esa es la definición legal, Victoria respondió con calma. Pero desde perspectiva científica, era test de hipótesis. Mi hipótesis era que mi inteligencia era suficiente para planear y ejecutar crimen perfecto. Los resultados confirmaron mi hipótesis. El único fallo fue en gestión de evidencia post facto. Debí haber destruido el diario o al menos usado mejor escondite. Ana sollozó audiblemente. David tenía su cabeza entre sus manos. El abogado defensor parecía completamente perdido, sin idea de cómo defender a cliente que estaba confesando metódicamente asesinato premeditado, sin mostrar rastro de remordimiento. «¿Sientes algo sobre la muerte de la doctora Estrada?», preguntó el detective. «¿Tristeza, culpa, remordimiento?» Victoria consideró esto honestamente. Curiosidad sobre si su familia experimentará las etapas de duelo que leí en literatura psicológica. Interés científico en cómo investigación médica se realizó. Leve decepción de que mi documentación fue descubierta
antes de poder completar análisis completo de resultados. Pero tristeza o culpa en sentido emocional, que creo que estás preguntando, no. Esas respuestas emocionales requieren conexión empática que no experimento. El detective Delgado cerró su cuaderno. Había escuchado suficiente. Victoria Chen está siendo acusada de homicidio premeditado de la doctora Carmen Estrada. Debido a tu edad, serás procesada en sistema de justicia juvenil. ¿Entiendes la seriedad de estos cargos? Sí, Victoria respondió. Homicidio en primer grado en México puede resultar en sentencia de hasta 50 años para adultos. Para menores, las penas son reducidas pero aún significativas. Estadísticamente, enfrentaré detención juvenil hasta al menos los 18, posiblemente extendida hasta 21 o más, dependiendo de evaluaciones psicológicas. Había investigado las consecuencias legales potenciales de sus acciones, había calculado los riesgos, y había decidido que valía la pena para probar su punto sobre su propia superioridad intelectual. Mientras Victoria era trasladada a instalación de detención juvenil temporal, los investigadores forenses registraron su habitación meticulosamente. Encontraron las plantas de ricino en el armario. Encontraron el equipamiento que había usado, bolsas con residuos químicos, notas adicionales sobre el proceso de extracción, y encontraron algo más que heló la sangre del detective Delgado. Una lista de 8 nombres adicionales, personas que Victoria aparentemente había considerado como sujetos potenciales para experimentos futuros. Los nombres incluían a otro maestro del Colegio Ciencias Avanzadas, el padre de una compañera de clase, su propio pediatra y, aterradoramente, su propia madre Ana. Junto al nombre de Ana, Victoria había escrito: acceso óptimo, rutina predecible, pero complicaciones emocionales potenciales podrían afectar objetividad experimental, requiere consideración adicional. Cuando Ana fue informada de que había estado en la lista de víctimas potenciales de su propia hija, se desplomó completamente. Fue hospitalizada esa noche por crisis nerviosa severa. David se quedó con ella, ambos padres destrozados por la realización de que la niña que habían criado con tanto amor, a quien habían proporcionado cada oportunidad, era capaz de considerarlos no como familia, sino como especímenes potenciales para experimentación letal. Acto 3. El juicio y las consecuencias. El caso de Victoria Chen se convirtió en sensación internacional cuando los detalles fueron revelados. Niña genio de 11 años. Mata a profesora con veneno fabricado en laboratorio escolar. Gritaban los titulares. CNN, BBC, medios alrededor del mundo cubrían el caso. Se convirtió en tema de debate en programas de noticias, podcasts de true crime, foros académicos sobre niños superdotados. El Colegio Ciencias Avanzadas fue inundado con críticas. Como una niña de 11 años había tenido acceso sin supervisión al laboratorio de química. ¿Por qué nadie había notado que estaba usando equipamiento para extraer toxinas letales? La escuela implementó inmediatamente protocolos de seguridad más estrictos. Instaló cámaras en laboratorios. Requirió supervisión constante durante cualquier trabajo de laboratorio. Pero el daño a su reputación era severo. Múltiples familias retiraron a sus hijos temiendo que la escuela no podía proteger la seguridad de estudiantes. El debate público se dividió en líneas predecibles. Algunos argumentaban que Victoria, a los 11 años, no podía posiblemente formar verdadera intención criminal, que era víctima de su propia inteligencia, no templada por desarrollo moral apropiado. Otros argumentaban que alguien lo suficientemente inteligente para planear y ejecutar asesinato tan sofisticado era lo suficientemente inteligente para entender que estaba mal y elegir hacerlo de todas formas. Psicólogos debatían en televisión nacional. Esta es niña con desarrollo asincrónico extremo. Dr. Roberto Méndez, quien había evaluado a Victoria años antes, explicó en entrevista. Su inteligencia cognitiva está a nivel de adulto con PhD, pero su desarrollo emocional y moral está atrofiado, probablemente a nivel de niño de 6-7 años. No es psicópata en sentido clásico porque no hay evidencia de que busque activamente causar sufrimiento.
Es más como un científico alienígena estudiando humanos sin capacidad de entender que somos seres con valor inherente en lugar de especímenes experimentales. Otros psicólogos no estaban de acuerdo. Doctora Isabel Moreno argumentaba: la planificación meticulosa, el esconder evidencia, la manipulación de situación para obtener acceso, todo esto demuestra que sabía que lo que hacía era considerado mal por sociedad. Eligió hacerlo de todas formas. Eso es intención criminal, independientemente de su edad. La comunidad de padres de niños superdotados estaba horrorizada y a la defensiva. Organizaciones como Asociación Nacional para Niños Superdotados emitieron statements enfatizando que la vasta mayoría de niños con coeficientes intelectuales altos son completamente normales moralmente, que inteligencia excepcional no predispone a violencia. Pero el caso había expuesto preocupación legítima. ¿Estaban estos niños siendo empujados tan duro académicamente que su desarrollo emocional era descuidado? El juicio comenzó en septiembre de 2021. Victoria, ahora con 11 años y medio, fue procesada en corte juvenil bajo cargos de homicidio calificado. La fiscal asignada, doctora Elena Martínez, enfrentaba desafío único: cómo procesar a niña que técnicamente estaba debajo de edad de responsabilidad criminal en México, 12 años, pero cuya sofisticación y premeditación eran innegables. La fiscalía argumentaba que aunque Victoria era técnicamente menor de edad mínima de responsabilidad criminal, las circunstancias excepcionales requerían excepción. Esta no fue niña jugando con químicos sin entender consecuencias, Martínez argumentó. Fue persona con inteligencia de adulto, conocimientos de adulto, planificación de adulto, ejecutando asesinato premeditado. Entendía perfectamente que matar estaba mal. Eligió hacerlo para probar un punto intelectual. Eso es intención criminal clara. La defensa, liderada por abogado de menores Roberto Sánchez, argumentaba que Victoria era víctima de su propia excepcionalidad. Mi cliente tiene 11 años. Sin importar su coeficiente intelectual, su cerebro no está desarrollado. La corteza prefrontal que gobierna juicio moral y control de impulsos no madura hasta mediados de los 20. Castigarla como si fuera adulta, que eligió libremente matar, ignora realidades neurológicas del desarrollo. 3 psiquiatras forenses evaluaron a Victoria. Sus conclusiones fueron consistentes. Dr. Antonio Vega. Victoria Chen presenta perfil psicológico extremadamente inusual, coeficiente intelectual de 167, capacidades cognitivas a nivel superior, pero empáticamente está severamente deficiente. No presenta psicosis, entiende realidad completamente. No presenta psicopatía clásica. No busca activamente causar sufrimiento. Es más similar a lo que llamaríamos alexitimia extrema combinada con narcisismo intelectual. Ve a otras personas como objetos de estudio en lugar de seres con valor inherente. Doctora Carmen López. La pregunta crucial es si Victoria puede desarrollar empatía genuina con intervención apropiada. Mi evaluación es cautelosamente optimista. A los 11, su cerebro todavía está desarrollándose. Con años de terapia intensiva, exposición a perspectivas diversas, puede ser posible que desarrolle al menos comprensión intelectual de por qué valoramos vida humana, incluso si nunca siente conexión emocional genuina. Pero sin intervención, representa peligro significativo. Dr. Miguel Torres. He evaluado a cientos de menores delincuentes. Victoria es única. No tiene historial de abuso que explicaría comportamiento antisocial. No tiene trauma que pueda ser tratado. Simplemente nació con cerebro que no procesa conexión emocional con otros humanos normalmente, y fue criada en ambiente que validó solo su intelecto sin cultivar su desarrollo moral. Es producto de genética plus ambiente, ninguno de los cuales eligió. Los testimonios más devastadores vinieron de las personas que habían amado a la doctora Carmen Estrada. Su esposo, doctor Miguel Estrada, testificó con voz quebrada. Carmen amaba enseñar. Amaba desafiar mentes brillantes. Cuando hablaba de Victoria en casa, brillaba de orgullo.
Tengo estudiante que va a cambiar el mundo algún día, me decía. Es la mente más brillante que he visto. Carmen pasaba horas extras con Victoria porque veía su potencial. Y Victoria la mató, no por rabia, no por venganza, como experimento, para probar un punto. Mi esposa dio todo a sus estudiantes y murió en agonía durante 3 días porque una niña quería validar su creencia en su propia superioridad. No hay palabras para eso. Sus padres, ancianos que habían perdido a su única hija, testificaron brevemente. Carmen era nuestra luz, su madre dijo. Ahora vivimos en oscuridad. Y el rostro de esa oscuridad tiene 11 años. Compañeros maestros del Colegio Ciencias Avanzadas testificaron sobre el impacto en la comunidad escolar. Los estudiantes estaban traumatizados. Muchos habían estado en esa aula de química el día que la doctora Estrada tomó el té envenenado. Habían visto a su profesora favorita comenzar a enfermarse. Algunos habían visitado el hospital. Y luego descubrir que Victoria, quien se había sentado con ellos en clase, quien había visitado el hospital con ellos, había sido la responsable. Les había robado cualquier sentido de seguridad. Nuestros estudiantes son brillantes, testificó la directora doctora Mora. Pero ahora tienen miedo de sus propias mentes. Se preguntan si inteligencia excepcional viene con oscuridad inherente. Tenemos niños de 12 años en terapia preguntando si podrían convertirse en monstruos como Victoria. El testimonio de Victoria misma fue quizás lo más perturbador. Tomó el estrado, algo raro en casos juveniles pero permitido bajo circunstancias especiales. Respondió preguntas con honestidad absoluta que mostraba cero comprensión de por qué la gente estaba molesta. ¿Sientes algún remordimiento por matar a la doctora Estrada?, preguntó la fiscal Martínez. Entiendo intelectualmente que la muerte causó dolor a su familia y disrupción a la comunidad escolar. Victoria respondió con voz monótona. Desde perspectiva utilitaria, el daño causado probablemente excede cualquier valor científico de mi experimento, pero remordimiento emocional genuino requiere empatía que no experimento. Puedo aprender a simular respuestas apropiadas, pero sería performance, no sentimiento genuino. ¿Entiendes que lo que hiciste estuvo mal? Entiendo que viola normas legales y morales de sociedad humana. Entiendo que causó daño mesurable. Si me preguntas si siento que estuvo mal internamente, la respuesta es no. Para mí, fue experimento que produjo resultados válidos. Si fueras liberada hoy, ¿lo harías de nuevo? Victoria consideró esto. Depende. La metodología fue exitosa, pero la gestión de evidencia fue deficiente. Si repitiera, implementaría mejores protocolos de seguridad operacional. Murmullos de horror recorrieron la sala. El juez doctora Patricia Mora, sin relación con la directora escolar, tuvo que golpear su mazo para restaurar orden. El veredicto llegó el 28 de octubre de 2021. Victoria fue declarada culpable de homicidio calificado con circunstancia especial de premeditación extrema. La jueza Mora, en su sentencia de 45 minutos, abordó las complejidades sin precedentes del caso. Victoria Chen, tienes 11 años, pero tu mente opera a niveles que la mayoría de adultos nunca alcanzarán. Usaste esa inteligencia excepcional no para curar, crear o contribuir, sino para matar a una mujer que te había mostrado solo bondad y apoyo. Lo hiciste con premeditación que rivalizaría con criminales más sofisticados. Lo documentaste con desapego que sugiere falta fundamental de humanidad. Normalmente niños menores de 12 no son considerados penalmente responsables en México, pero tus circunstancias son cualquier cosa menos normales. 3 psiquiatras han confirmado que entendías perfectamente las consecuencias de tus acciones. Elegiste proceder de todas formas. Sin embargo, también eres niña. Tu cerebro todavía está desarrollándose. Existe posibilidad, aunque pequeña, de que con intervención intensiva puedas desarrollar al menos comprensión funcional de por qué la vida humana tiene valor. Por lo tanto, te sentencio a la máxima detención juvenil permitida, custodia en instalación psiquiátrica forense especializada hasta tu cumpleaños número 21. Durante ese tiempo, recibirás educación continua apropiada a tus capacidades, pero también
terapia intensiva diaria enfocada en desarrollo de empatía, comprensión moral y conexión emocional. A los 18, serás evaluada por panel de expertos. Si determinen que representas peligro continuo, tu detención se extenderá en instalación de adultos. No serás elegible para consideración de liberación hasta que panel unánime de al menos 5 expertos independientes certifiquen que no representas riesgo para sociedad. Esto significa que en el mejor escenario pasarás los próximos 10 años en detención. En el peor y más probable escenario, mucho más tiempo. La doctora Carmen Estrada dedicó su vida a nutrir mentes brillantes como la tuya. Merecía vivir, criar a los futuros hijos que planeaba tener con su esposo, continuar inspirando generaciones de estudiantes. Tú tomaste todo eso porque querías probar que eras inteligente. Pero verdadera inteligencia, Victoria, no se mide en coeficiente intelectual o capacidad de sintetizar toxinas. Se mide en sabiduría de saber cuándo el conocimiento debe ser temperado por compasión. En eso, a pesar de tu genio, has demostrado ser completamente deficiente. Victoria fue transferida a instalación psiquiátrica forense para menores el 2 de noviembre de 2021. Según reportes de su equipo de tratamiento, ha estado en terapia intensiva durante más de 3 años ahora. Dr. Manuel Torres, su terapeuta principal, reporta progreso limitado pero real. Victoria está aprendiendo. No puede sentir empatía espontáneamente, pero está desarrollando lo que llamamos empatía cognitiva, comprensión intelectual de perspectivas de otros. Ha comenzado a leer literatura, biografías, obras que exploran experiencia emocional humana. Hace preguntas sobre por qué personas valoran ciertas cosas. Es como enseñar a alguien daltónico sobre colores que nunca verá, pero al menos está intentando aprender el vocabulario. Victoria tiene permitido continuar estudios académicos avanzados bajo supervisión estricta. Ha completado equivalentes de preparatoria y ha comenzado cursos universitarios en línea en matemáticas y física teórica, específicamente no química. Sus profesores reportan que es estudiante excepcional, cortés, que sigue reglas meticulosamente. Pero también notan que falta algo fundamental en sus interacciones, como si estuviera siguiendo script de cómo debe comportarse persona normal en lugar de ser genuina. David y Anna Chen han estado en terapia familiar intensiva desde el arresto de Victoria. Su matrimonio sobrevivió, aunque quedó profundamente dañado. Visitan a Victoria mensualmente, sesiones supervisadas que ambos describen como agonizantes. Hablas con ella y suena como tu hija, Ana dijo en entrevista rara. Usa las palabras correctas, hace las preguntas apropiadas sobre nuestra vida, pero mira sus ojos y no hay nadie realmente ahí. Es como hablar con IA muy sofisticada programada para imitar a mi hija, pero que no es realmente ella. Ambos padres han hablado públicamente sobre sus fallas. Valoramos solo su intelecto, David admitió. Cuando sacaba 100 en exámenes, celebrábamos. Cuando mostraba brillantez científica, nos enorgullecíamos. Pero cuando mostraba falta de conexión emocional, lo racionalizábamos como solo su personalidad. Fallamos en enseñarle lo más fundamental, que otras personas importan, que la vida humana tiene valor inherente más allá de utilidad intelectual. El Colegio Ciencias Avanzadas implementó cambios masivos después del caso. Ahora requieren evaluaciones psicológicas regulares de todos los estudiantes, no solo académicas, sino emocionales. Hay clases obligatorias sobre ética, filosofía moral, desarrollo de empatía. Los laboratorios tienen inventarios estrictos de todos los químicos. Nunca más un estudiante tendrá acceso sin supervisión, pero el caso cambió conversaciones sobre educación de superdotados más ampliamente. Conferencias académicas ahora incluyen sesiones sobre balance entre desarrollo intelectual y emocional. Programas para superdotados enfatizan que coeficiente intelectual alto, sin brújula moral, es receta para desastre. Hoy, en 2024, Victoria Chen tiene 14 años. En 7 años, será evaluada para determinar si puede alguna vez ser liberada. Los expertos están divididos sobre el pronóstico. Honestamente, no sé, admite el Dr. Torres.
Está aprendiendo a funcionar en sociedad, a seguir reglas, a simular respuestas emocionales apropiadas. ¿Pero puede alguien que nació sin empatía desarrollarla genuinamente? ¿O solo estamos creando a alguien más sofisticada en esconder lo que es? No tengo respuesta. Lo que está claro es que Victoria Chen representa caso único en anales de criminología juvenil. No hay precedente real para niña de 11 años con inteligencia de genio cometiendo asesinato tan sofisticado por motivos tan fríamente intelectuales. Su caso ha sido estudiado en escuelas de derecho, programas de psicología, conferencias de ética médica. Es recordatorio perturbador de que inteligencia sin sabiduría, conocimiento sin compasión, brillantez sin humanidad, puede ser profundamente peligrosa. La doctora Carmen Estrada está enterrada en Panteón Español de Monterrey. Su lápida dice: maestra dedicada, esposa amada, inspiradora de mentes jóvenes, 1983-2021. Cada año en aniversario de su muerte, sus antiguos estudiantes, excepto una, se reúnen para honrarla, compartir cómo su pasión por química los inspiró a seguir carreras en ciencia. Ella vive en el trabajo que hacen, en la bondad que muestran a otros, en el legado que construyó durante 12 años de enseñanza dedicada y en instalación psiquiátrica forense, a 30 kilómetros de distancia. La niña que la mató estudia ecuaciones matemáticas complejas, asiste a sesiones de terapia donde aprende vocabulario de empatía sin sentirla, y espera el día cuando panel de expertos decidirá si la mente más brillante que México ha visto en generación puede alguna vez caminar libre sin representar amenaza existencial a todos a su alrededor. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver este caso. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Puede alguien nacido sin empatía desarrollarla con terapia? ¿Dónde está la línea entre genio y monstruo? ¿Tienen padres y educadores responsabilidad de cultivar desarrollo moral además de intelectual? ¿Debería Victoria alguna vez ser liberada? Suscríbete para más casos de jóvenes siniestros que desafían nuestras comprensiones sobre inteligencia, moralidad y responsabilidad. Y recuerda, la verdadera inteligencia no es cuánto sabes, sino qué haces con ese conocimiento. El genio sin compasión no es regalo. Es maldición que puede destruir vidas, comenzando con la persona brillante que nunca aprendió que ser humano significa más que ser inteligente.